Hola, somos estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y la finalidad de este video es cómo interpretar un electrocardiograma con puntos claves de las bases fisiológicas del mismo. La interpretación del electrocardiograma es un método de utilidad diagnóstica basado en el registro de la actividad eléctrica cardíaca. Como en todas las cosas, la lectura correcta y completa de un trazado electrocardiográfico es la mejor garantía que se puede hacer el diagnóstico correcto. A continuación, nos preguntamos ¿qué es el electrocardiograma? Como definición encontramos que el electrocardiograma es una representación gráfica en el que se estudian las variaciones de voltaje en relación con el tiempo. Consiste en registrar en un formato especialmente adaptado, en tiras de papel milimetrado esencialmente, la actividad de la corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo determinado. En un electrocardiograma normal no suele exceder los 30 segundos. En pocas palabras, el electrocardiograma es simplemente un gráfico realizado por un voltímetro que representa el voltaje en función del tiempo. La importancia del electrocardiograma o para qué sirve. El electrocardiograma muestra la secuencia de los fenómenos eléctricos que se producen en el corazón. La actividad eléctrica del corazón recogida en el electrocardiograma se observa en forma de un trazado que presenta diferentes deflexiones, cuáles son las ondas del electrocardiograma. Las impresiones cardiográficas ayudan a determinar el ritmo cardíaco. Para esto existen varios tipos de impresiones cardiográficas. ¿Qué se necesita para interpretar un electrocardiograma? Uno de los aparatos más importantes es el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo es un aparato electrónico que capta, registra y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en las 4 extremidades y en 6 posiciones precordiales, el tórax. El registro de dicha actividad es el electrocardiograma, EKG, el cual se imprime en un papel especial, el cual se encuentra incluido en el aparato. Papel milimetrado para electrocardiógrafo. El papel del electrocardiograma es un papel milimetrado donde cada cuadro pequeño mide 1 milímetro. Cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa que define un cuadro más grande de 5 milímetros. El eje vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se da en milivoltios. Por norma, 10 milímetros de altura equivalen a 1 milivoltio. Por tanto, cada milímetro de altura del papel del electrocardiograma equivale a 0.1 milivoltios y cada cuadro grande a 0.5 milivoltios. El eje horizontal mide el tiempo. En un electrocardiograma estándar, el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Un milímetro horizontal equivale a 0.04 segundos y un cuadro grande equivale a 0.20 segundos. Los electrodos se fijarán al cuerpo de forma preferible utilizando pinzas de cocodrilo, estas colocándolas por debajo de los codos en las extremidades delanteras y por debajo de las rodillas en las traseras. Para esto, cada uno tiene un color correspondiente. Como podemos ver en la pantalla, hay el electrodo amarillo, el electrodo rojo, el electrodo verde, el electrodo negro y el electrodo blanco. Más adelante mi compañera explicará la posición correspondiente de cada uno de estos electrodos en el paciente. Gel conductor para electroestimulación. Tiene como objetivo la conducción homogénea de la corriente, garantizando la confortabilidad y la eficacia de la estimulación. La aplicación de una ligera capa de gel conductor reduce la sensación de cosquilleo en la zona tratada con una estimulación eléctrica. El uso de geles conductores está especialmente recomendado en aquellos casos en los que los músculos tienen unas formas menos planas y los electrodos no tienen una buena conectividad. Otro de los beneficios que aporta la utilización de geles conductores es que alarga la vida de los electrodos. De hecho,
Su uso está especialmente recomendado cuando la piel en la que van a ser colocados los electrodos es seca o tiene mucho vello. Derivaciones electrocardiográficas estándar. Derivaciones. Se conecta al paciente a la máquina electrocardiográfica por medio de una serie de cables, llamados electrodos, que permiten un registro de la actividad eléctrica del corazón entre dos puntos. Para conseguir esos registros, los electrodos se sitúan en los miembros anteriores izquierdo y derecho y en el miembro posterior izquierdo, formando un triángulo alrededor del corazón. Es decir, las derivaciones son los diferentes puntos donde se colocan los electrodos con el fin de obtener un registro y una visión más amplia de la actividad. De acuerdo con la teoría de Einthoven, las conexiones de las tres extremidades estándar se representan formando un triángulo, el triángulo de Einthoven. Derivaciones bipolares y unipolares. Las derivaciones bipolares de los miembros y unipolares aumentadas de los miembros nos permiten obtener una visión de la actividad eléctrica del plano frontal y corazón. Derivaciones bipolares. D1, D2, D3. Derivaciones unipolares. ABL, ABR y ABF. Derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales permiten obtener un registro y visión de la actividad eléctrica del plano horizontal del corazón, vista superior. Estas derivaciones son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1 y B2 miran a la superficie anterior delantera del ventrículo derecho. B5 y B6 miran a la superficie lateral del ventrículo izquierdo. B3 y B4 miran a la superficie anterior delantera del ventrículo izquierdo. Derivaciones, tipo y ubicación. D1, bipolar, el electrodo del antebrazo izquierdo positivo y el electrodo del antebrazo derecho positivo. D2, bipolar, el electrodo del antebrazo derecho negativo y el electrodo de la extremidad trasera izquierda positiva. D3, bipolar, el electrodo de la extremidad trasera izquierda positiva y el electrodo del antebrazo izquierdo negativo. En las derivaciones unipolares se usan tres electrodos, uniendo dos de ellos entre sí para crear una central con potencial cero, tomando como polo positivo el extremo libre. ABR unipolar, electrodo del antebrazo derecho positivo. ABL unipolar, electrodo del antebrazo izquierdo positivo. ABF unipolar, electrodo del miembro superior izquierdo positivo. En ABR el electrodo de la parte superior derecha es positivo. En ABL el electrodo de la parte superior izquierda es positivo. Y en ABF el electrodo de la parte posterior izquierda es positivo. En ABR el electrodo de la parte superior derecha es positivo. En ABL el electrodo de la parte superior izquierda es positivo. En ABF el electrodo de la parte posterior izquierda es positivo. Derivaciones. B1 en medicina humana. Quinto espacio intercostal derecho a nivel paraesternal. B2. Sexto espacio intercostal izquierdo a nivel paraesternal. B4. Sexto espacio intercostal izquierdo a nivel costocondral. B6. Sobre el proceso espinoso de la séptima vértebra torácica. Registro de la actividad eléctrica del corazón. Cada una de las derivaciones permite un registro de la actividad eléctrica del corazón. D1, cara lateral superior. D2, cara inferior. D3, cara inferior. ABR siempre será con fines prácticos. El ABL se encuentra en la cara lateral superior. El ABF, cara inferior. El B1 y el B2 siempre se encontrarán en el septo o tabique. El B3 en la cara anterior. El B4 en la cara anterior. B5 y B6 se encontrarán en la cara lateral inferior. Colocación de electrodos. Para conectar el electrocardiógrafo a la superficie del cuerpo del animal se utilizan conectores llamados electrodos. Los electrodos más comunes utilizados en medicina veterinaria son las pinzas de cocodrilo y parches adhesivos. Las pinzas de cocodrilo son más fáciles de usar porque se pueden asegurar directamente la piel sin eliminar el vello. Sin embargo, se requiere cortar antes de colocar parches adhesivos. Se utiliza para el monitoreo electrocardiográfico a largo plazo. Para determinar un buen contacto entre los electrodos y la piel se debe aplicar gel conductor o alcohol. Posicionamiento del paciente. Colocamos al animal en cúbito lateral derecho con la cabeza y el cuello acostados sobre la superficie de la mesa y alineamos con la columna torácica y lumbar. Las extremidades anteriores deben ser mantenidas paralelas, ligeramente separadas y perpendiculares a la columna vertebral, de modo que las articulaciones de los hombros se superpongan. Cables del electrocardiograma. Los colores de los cables del electrocardiograma siguen un código internacional.
es lo que nos indica la zona en la que los tenemos que posicionar en el animal. Electrodos amarillos, extremidad anterior izquierda. Electrodos rojos, extremidad anterior derecha. Electrodos verdes, extremidad posterior izquierda. Electrodo negro, extremidad posterior derecha. El blanco, el neutro. Puede ir en cualquier zona del paciente siempre que no conecten con los demás cables. En perros y gatos no es necesario su colocación, pero en algunos equipos de no posicionarlo en el animal puede dar lugar a una mala lectura. Sedantes. Es importante tener en cuenta que la sedación del animal será únicamente necesaria cuando el paciente se encuentre agresivo o intranquilo. Debemos tumbarlo por el lado derecho. Para la sedación es recomendable utilizar diazepam en dosis de 0.5 mg por kilogramo por vía intravenosa y puede combinarse con butorfanol en dosis de 0.4 mg por kilogramo por vía intravenosa. Una forma intuitiva de comprender el electrocardiograma comienza con el concepto de dipolo eléctrico en un medio conductor. Un dipolo es un par de cargas eléctricas positivas y negativas, separados por una distancia. Un claro ejemplo de dipolo tenemos a las pilas de una linterna, ya que una pila tiene un exceso de cargas positivas en un extremo y el otro extremo un exceso de cargas negativas, como vemos en la imagen. Si este dipolo se sitúa en un medio de conductor, por ejemplo en cloruro de sodio en agua, se produce un flujo de corrientes iónicas a través de la solución. ¿Qué quiere decir? Que los iones positivos fluyen hacia el polo negativo del dipolo y los iones negativos fluyen al extremo positivo del dipolo, como vemos en el gráfico. Los iones del punto A positivo fluyen hacia el punto B negativo y los del punto B negativo fluyen hacia el otro extremo positivo. Este flujo iónico crea una diferencia de potencial dentro de la solución salina y puede detectarse mediante electrodos de un voltímetro colocados en el perímetro de una solución. ¿Qué quiere decir? Que un electrodo en el punto A está más cerca del polo positivo y un electrodo en el punto B está más cerca del polo negativo. Por tanto, el voltaje del punto A será positivo en comparación con el del punto B. El voltímetro detectará una diferencia de voltaje positiva entre ambos puntos. Resumiríamos de esta manera, que los voltajes señalados en la gráfica, el voltaje A y el B, es positiva. Los puntos C y D están igualmente próximos a los terminales positivos y negativos del dipolo, por lo que entre los electrodos reemplazados en dichos puntos no hay una diferencia de voltaje y diríamos que el voltaje C y D, como vemos en la gráfica, es cero. En esta gráfica vamos a reemplazar a la pila que se encuentra en la solución de cloruro de sodio por una tira larga del músculo cardíaco, como se aprecia aquí. Vamos a colocar de nuevo esta tira en un voltímetro para detectar diferencias de voltaje en el punto A comparado con el punto B, el punto C comparado con el punto D. Estas diferencias de voltaje las vamos a trazar en 5 situaciones diferentes. Como vemos en la imagen, tenemos la primera situación donde todas las células de la tira del músculo cardíaco tienen el potencial de la membrana en reposo. Como se aprecia, cada célula está cargada negativamente en su parte interna y positiva en su parte externa. Desde fuera se aprecia que la tira de las células parece una sola carga simétrica y positivamente en todo su perímetro. Por tanto, no existe un dipolo y no hay diferencia de voltaje entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, el voltaje sería cero. Ni tampoco entre el punto C y D. Por lo tanto, el voltaje del punto C y D también sería cero. Vemos que el voltaje C y D, como vemos en la gráfica, es cero. En la situación 2, las células marcapasos del extremo izquierdo de la tira muscular, como vemos en la gráfica, se han despolarizado hasta el nivel umbral y han formado un potencial de acción que se propaga de una célula a otra a lo largo de toda esta tira, desde la izquierda hacia la derecha. En otras palabras, las células de la izquierda se han despolarizado y se encuentran en fase de meseta del potencial de acción, mientras que las de la derecha están todavía con su potencial de la membrana en reposo. Explicaríamos que el exterior de cada célula despolarizada en la situación 2 está cargado negativamente
en tanto que el exterior de cada célula en reposo sigue cargado positivamente. Esta banda muscular ha creado un dipolo eléctrico positivo en su extremo derecho y negativo en el extremo izquierdo, como vemos acá. Por tanto, existe un voltaje positivo en el punto A en comparación con el punto B. Como vemos aquí, este es el punto A y este sería el punto B. Sin embargo, el voltaje entre los puntos C y D, que sería estos, sería todavía cero, ya que ninguno de ellos está próximo al terminal positivo del dipolo. En resumen, tenemos aquí que el voltaje del punto A y B es positivo en este momento y el voltaje del punto C y D sería cero, como vemos aquí en esta otra gráfica. En la situación 3, como vemos en la gráfica, la tira entera del músculo cardíaco está despolarizada. ¿Qué quiere decir? Que todas las células están en fase de meseta del potencial de acción, con una carga negativa externa y una positiva interna, como vemos aquí en esta célula. De este modo no existe una diferencia de voltaje en el perímetro de esta banda muscular y también no existe un dipolo, y así los voltajes registrados en los puntos A y B y en el punto C y D van a ser cero, como se aprecia aquí en estas dos gráficas. En la situación 4, como vemos, la banda muscular está ya repolarizándose. Las células de la izquierda han retornado a su estado de reposo, mientras que las de la derecha todavía se encuentran en la fase de meseta del potencial de acción. En esta situación, al exterior de la banda muscular está cargado negativamente en su lado derecho y positivamente en el lado izquierdo. Aquí existe un dipolo en el voltaje del punto A en comparación con el punto B. El punto A es negativo en comparación con el B, es decir, el voltaje del punto A y B es negativo y el dipolo no crea una diferencia de voltaje en el punto C y D, de modo que C y D aún sigue siendo cero. Por último tenemos la situación 5, que la llamaremos el estado de reposo, ya que aquí todas las células de la banda muscular han regresado a su estado de reposo como ocurrió en la situación 1. Otra vez sería que el voltaje A y B y el voltaje C y D es cero, como vemos aquí en las dos gráficas. Ahora haremos una comparación de la situación 2, donde hubo una despolarización. Esta se hubiese ido extendiéndose de derecha a izquierda en la tira muscular, en vez de ir de izquierda a derecha como se dijo anteriormente. El voltaje del punto A, con respecto al punto B, habría sido negativo durante esta despolarización. Asimismo, en la repolarización que ocurrió en la situación 4 hubiese ido extendiéndose de derecha a izquierda en la banda muscular, es decir, que el voltaje de AB hubiese sido positivo durante esta repolarización. Ahora vamos a hacer una comparación cuando una banda de músculo dentro de un medio conductor se despolariza o se repolariza. Cuando hay un acercamiento del punto A en la despolarización es positivo. Cuando hay un alejamiento del punto A en la despolarización es negativo. Ahora en la repolarización, cuando hay un acercamiento del punto A es negativo y cuando hay un alejamiento del punto A es positivo. En esta gráfica ya se hará un modelo intuitivo del electrocardiograma ilustrando un corazón completo en vez de una tira del músculo cardíaco o la pila como se dijo anteriormente. Este corazón lo vamos a ilustrar en una base salina. Los gráficos de esta parte muestran las diferencias de voltaje detectados por los electrodos en el perímetro del recipiente durante la despolarización auricular. La representación comienza en el momento entre los latidos cardíacos, cuando todas las células cardíacas tienen el potencial de la membrana en reposo. Cada célula está cargada negativamente en la cara interna y positiva en su cara externa. Es decir, si vemos el perímetro completo del corazón como una gran célula, tendrá una carga positiva y no habrá diferencia de voltaje. Bien, ahora tenemos que cuando las células del nódulo sinoauricular se van despolarizando hasta un nivel umbral, inician el potencial de acción que se propaga de una célula a otra afuera desde el nódulo. ¿Cómo indican aquí estas flechas?
El potencial de acción se propaga o se expande hacia abajo de la aurícula derecha y hacia la izquierda atraviesa la aurícula derecha y entra también en la izquierda. Las células aquí de la aurícula derecha, cercanas a este nódulo SA, están en la fase de meseta del potencial de acción, mientras que las de la aurícula izquierda y las de la zona inferior de la aurícula derecha están todavía en estado de reposo. Esta despolarización auricular crea un dipolo eléctrico. Este dipolo con su terminal positivo dirigido hacia abajo y hacia la aurícula izquierda. Además, este dipolo produce lo que es el voltaje positivo en el punto A y otro en el punto C, aquí, con respecto al punto B. La despolarización auricular también crea un voltaje positivo en lo que es el punto C, como vemos en la gráfica de acá abajo, en comparación con el punto A. Aquí en esta gráfica podemos apreciar las diferencias de voltaje que se crea durante la despolarización auricular. Estas gráficas también muestran que las aurículas se despolarizan del todo, cada una de sus células se encuentra en una fase de lo que es meseta de su potencial de acción. La diferencia de voltaje, como vemos aquí, en estos puntos, el punto AB, punto CB y el punto CA, estos puntos vuelven a lo que es cero, según la diferencia de voltaje. Aquí también estas gráficas muestran lo que es las aurículas cuando se despolarizan del todo. Cada una de las células se encuentran en lo que es la fase de meseta del potencial de acción. La diferencia de voltaje entre todos los puntos vuelve a cero, como se ve aquí, las aurículas ya despolarizadas. Ahora vamos a hablar de la despolarización auricular y la ventricular y la repolarización ventricular. Estas producen en el electrocardiograma unos cambios de voltaje característico. Como vemos aquí en la imagen tenemos una vista ventral del tórax. Además, esta imagen representa el corazón en su posición normal en esta parte del tórax, y como es de conocimiento, los líquidos extracelulares del cuerpo contienen cloruro de sodio y otras sales también en solución. Así el cuerpo puede imaginarse como el recipiente con la solución salina de la que se hablaba anteriormente en los gráficos anteriores. Además de que esta es la posición de los miembros anterior, izquierdo, también anterior derecho y posterior izquierdo, las podemos comparar o corresponden a los puntos A, B y C que se hablaba en las gráficas anteriores igual. Ahora nos enfocaremos en la despolarización auricular. Mientras que la despolarización auricular esté en marcha al comienzo de un latido cardíaco, hay un voltaje positivo en el miembro anterior izquierdo en comparación con el anterior derecho. La desviación en el trazado del ECG durante la despolarización auricular se denomina la onda P, como vemos aquí. Al final de la onda P, el voltaje del electrocardiograma retorna a cero. En este momento el ciclo cardíaco normal, el potencial, se está preparando lentamente de una célula a otra por el nódulo auriculoventricular, como se ve aquí, y la primera porción de las, como vemos aquí, de las de His. Sin embargo, estos tejidos son tan pequeños, por tanto su despolarización no crea una diferencia del potencial detectable en la superficie corporal. Las siguientes diferencias de voltaje detectables en dicha superficie son aquellas asociadas con la despolarización ventricular, que es la que hablaremos ahora, cuya primera parte suele implicar una despolarización que se extiende de izquierda a derecha, es decir, desde la izquierda del perro, a través de un tabique interventricular, como lo muestra esta figura. Esta fase primera normalmente produce una pequeña diferencia del potencial, conocida como la onda Q, como vemos aquí en la gráfica, entre el miembro anterior izquierdo y el derecho, siendo el primero más negativo en comparación con el segundo. Como se dijo anteriormente, esta se extiende de izquierda a derecha a través de un tabique interventricular. Ahora hablaremos de la despolarización ventricular, que produce un voltaje amplio y positivo conocido como la onda R en el miembro anterior izquierdo frente al derecho,
Aquí tenemos la onda aérea. Para comprender por qué esta es grande y positiva, hay que recordar que durante la despolarización ventricular, las ramas de izquierda a derecha del haz de Higgs en esta parte conducen el potencial de acción hacia un ápice, desde donde las fibras de Purkinje lo transportan rápidamente a las paredes de ambos ventrículos, como se muestra aquí en las flechas pequeñas. Este potencial de acción además se propaga hacia afuera y crea dipolos en cada zona de la pared ventricular, como vemos aquí. Se puede considerar un dipolo cuyo terminal positivo apunta al exterior de la pared ventricular. El efecto eléctrico neto de la propagación de la despolarización hacia afuera a través de las paredes ventriculares es la formación de un gran dipolo eléctrico que apunta caudalmente hacia la izquierda del perro. Este polo lo vemos representado aquí con esta flecha grande. Además, este dipolo apunta hacia la izquierda por dos razones. La primera es de que el corazón está inclinado hacia la parte izquierda, es decir, la orientación normal del corazón es con el ápice ventricular inclinado hacia la pared de la izquierda del tórax. Además de que la segunda razón es que el ventrículo izquierdo tiene mayor masa muscular que el derecho, que este de aquí, por lo que los dipolos creados por la distribución de la despolarización en la pared gruesa del ventrículo izquierdo predomina eléctricamente sobre los que se forman en la pared delgada del derecho. El resultado de la onda aérea es un voltaje grande y positivo. La onda aérea es una de las características principales de los electrocardiogramas, como vemos aquí. Cuando la despolarización termina y el voltaje en el miembro izquierdo retorna a cero, en milisegundos se vuelve negativo. Además tenemos aquí la onda S, es pequeña y negativa, como vemos aquí. Las células de ambos ventrículos se encuentran en su fase de meseta de su potencial de acción, por lo tanto no hay un dipolo neto. Además de que el proceso de despolarización ventricular genera un patrón de voltajes en el SG denominado el complejo QRS. La característica principal para comprender este complejo de QRS es porque su componente principal es la onda aérea. Es normalmente grande y positiva, como se dijo anteriormente. Ahora hablaremos de una repolarización ventricular. La repolarización ventricular del músculo ventricular causa una deflexión del voltaje en el SG, conocida como la onda T, como vemos aquí. Mientras que la onda de despolarización se propaga hacia afuera por las paredes ventriculares, el patrón de repolarización no es tan predecible. Aquí podemos ver que la repolarización se propaga hacia el interior a través de las paredes ventriculares, es decir, que la superficie externa de los ventrículos fue la última zona en despolarizarse. La repolarización hacia adentro producirá un dipolo, como vemos aquí, que se presenta por estas flechas pequeñas que podemos apreciar aquí, con su terminal negativo hacia la superficie interna de los ventrículos. El dipolo neto resultante de esta repolarización tiene su terminal negativa hacia arriba cranealmente y a la derecha del perro. Este dipolo crea un voltaje positivo en el miembro izquierdo del animal, que sería este, con respecto al derecho de la onda T. El dipolo neto apunta hacia la derecha del perro sencillamente porque la pared ventricular izquierda es mucho más gruesa que la derecha, es decir, que la repolarización va desde el exterior al interior en grandes paredes del ventrículo izquierdo, creando mayores voltajes, es decir, ondas más potentes que la que va por las paredes más delgadas del ventrículo derecho. En muchos casos o en muchos perros sanos, la repolarización ventricular se produce en la misma dirección que la despolarización, de dentro hacia afuera de los ventrículos, lo que crea un voltaje negativo en el miembro anterior izquierdo con respecto al derecho y por tanto una onda T negativa. En cualquier caso, positiva o negativa varía según un perro a otro.
Ahora tenemos aquí un resumen de las ondas. Tenemos primero la onda P, que se produce por una despolarización auricular. Tenemos el complejo QRS, que se produce también por una despolarización ventricular, pero también tenemos la onda T. Esta se produce por la repolarización de los ventrículos, y tenemos una onda U. Esta a veces aparece, lo que indica una frecuencia cardíaca baja. Tenemos que la onda T, esta varía según un perro a otro. Así podemos encontrar ondas T positivas o negativas. La repolarización auricular no causa una onda identificable en un ECG normal, porque no se produce con un patrón lo suficientemente ordenado como para que produzca un dipolo eléctrico neto significativo. Tenemos que el electrocardiograma muestra la secuencia de los fenómenos eléctricos que se producen en el corazón. Aquí, el tiempo de las ondas se puede medir para determinar la duración de estos fenómenos cardíacos. Como vemos en la ilustración, en esta imagen vamos a hablar de los intervalos y segmentos más importantes que se observan en el ECG. Primeramente hablaremos del intervalo PR, que corresponde al tiempo que transcurre entre el comienzo de la despolarización auricular, es decir, el comienzo de la onda P, y el comienzo de la ventricular, el comienzo del complejo QRS. Este intervalo suele ser de unos 0,13 segundos aproximadamente en un perro grande, en reposo. Durante este tiempo el potencial de acción cardíaco se propaga con lentitud por el nódulo auriculoventricular. La duración del complejo, en cambio, QRS representa el tiempo que tardan los ventrículos en despolarizarse una vez que el potencial de acción emerge desde el nódulo auriculoventricular y el haz de His. Por lo general dura menos de 0,1 segundos. Tenemos el intervalo QT. Comienza con la onda Q hasta el final de la onda T. Mide el tiempo desde el inicio de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización ventricular. Esto se aproxima a la duración de un potencial de acción en el tejido ventricular y suele durar unos 0,2 segundos. También tenemos el intervalo PP, que son dos ondas P sucesivas y representa el tiempo entre dos despolarizaciones auriculares consecutivas, por tanto entre dos contracciones auriculares. Este segmento puede utilizar para calcular el número de las contracciones auriculares por minuto, es decir, la frecuencia auricular. También tenemos las dos ondas R consecutivas, es decir, el intervalo RR, que corresponde con el tiempo que transcurre entre dos despolarizaciones ventriculares. Podemos medir las contracciones ventriculares también. Así puede usarse para calcular la frecuencia ventricular. Cabe recalcar que en un animal sano las frecuencias auriculares y ventriculares son idénticas. Continuamos con los segmentos que encontramos en un electrocardiograma. Dentro de ellos tenemos el segmento TP, el segmento PR y el segmento ST, los cuales van a ser explicados a continuación. Es importante destacar su inicio y final, su duración y su amplitud, las cuales se podrán ver en las siguientes gráficas. El segmento TP es el intervalo de tiempo que transcurre entre dos complejos, PQRST, sucesivos, durante el que no existe actividad eléctrica en el corazón. A este se lo va a denominar línea basal. Representa el tiempo que transcurre entre el final de la repolarización ventricular y el inicio de la despolarización auricular siguiente. Un periodo durante el cual no existe actividad eléctrica en el corazón. El segmento TP puede incluir una onda U después de la onda T. Su amplitud generalmente es plano, es decir, que es isoeléctrico. Comienza con el final de la onda T y finaliza con el inicio de la onda P siguiente. Su duración es de 0,0 a 0,40 o superior, y dicha duración depende de la frecuencia cardíaca y de la configuración de las ondas P y de los complejos QRS-T. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, el segmento TP es más corto que cuando es lenta. Por ejemplo, para una frecuencia cardíaca de aproximadamente 120 o superior, el segmento TP no aparece.
mientras que la onda P aparece inmediatamente o a continuación de la onda T, o queda oculta por ella. En cambio, para una frecuencia cardíaca de 60 o menos, el segmento TP dura aproximadamente 0,4 o más. Este segmento indica la ausencia de cualquier tipo de actividad eléctrica del corazón. Se utiliza como la referencia de la línea basal para la determinación de la elevación o la depresión del segmento ST. El segmento PR representa el periodo de tiempo durante el que tiene lugar la progresión del impulso eléctrico desde el nódulo auriculoventricular a través del haz de His, las ramas del haz y la red de Purkinje hasta el miocardio ventricular. Representa el periodo de tiempo que transcurre entre el final de la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular. Y durante el mismo, el impulso eléctrico discurre desde el nódulo auriculoventricular a través del haz de His, las ramas del haz, la red de Purkinje hasta el miocardio ventricular. Comienza con el final de la onda P y su final tiene lugar en el comienzo del complejo QRS. Su duración varía normalmente entre alrededor de 0,02 y 0,10. Puede ser mayor de 0,10 cuando existe un retraso en la progresión del impulso eléctrico a través del nódulo auriculoventricular, el haz de His o raramente las ramas del haz. Su amplitud. Normalmente el segmento PR es plano, es decir que es isoeléctrico. Su significación es igual o inferior a 0,10 segundos. Indica que el impulso eléctrico ha sido conducido normalmente y sin retraso a través de la unión auriculoventricular o bien a través de una vía de conducción accesoria. Si dura más de 0,10 segundos, indica un retraso en la conducción del impulso eléctrico a través de la unión auriculoventricular o raramente las ramas del haz. El segmento ST representa la parte inicial de la repolarización de los ventrículos derecho e izquierdo. Hay dos tipos de segmento ST. Encontramos el segmento ST normal y el segmento ST anómalo. El segmento ST normal, en relación con la anatomía y la fisiología cardíaca, representa la parte inicial de la repolarización ventricular. Es un periodo de silencio eléctrico del corazón, durante el que llega a su plenitud la contracción mecánica de los ventrículos, sístole ventricular. Este segmento comienza con el final del complejo QRS y finaliza con el inicio de la onda T. La unión entre el complejo QRS y el segmento ST se lo denomina punto de la unión. Su duración es de 0,20 segundos o menos y depende de la frecuencia cardíaca. Su amplitud normalmente es plano, es decir que es isoeléctrico. Se consideran normales la elevación o la depresión ligeras e inferiores a 1 milímetro durante los primeros 0,04 segundos, es decir, un cuadro pequeño, después del punto de unión del complejo QRS. Se lo utiliza normalmente como referencia de la línea basal para la determinación de la amplitud del segmento ST. Cuando está ligeramente elevado, el segmento ST puede ser plano, cóncavo o arqueado. Si está ligeramente deprimido, el segmento ST puede ser plano, ascendente o descendente. Un segmento ST normal seguido de una onda T normal indica que se ha producido la repolarización normal de los ventrículos derecho e izquierdo. El estudio del segmento ST y de su relación con la onda T es clave para valorar la evidencia de isquemia o infarto miocárdicos. El segmento ST anómalo, en relación con la anatomía y la fisiología cardíaca, significa la existencia de una repolarización ventricular anómala, frecuentemente presente en la isquemia y la lesión miocárdica. Esto se debe a que el miocardio lesionado comienza su repolarización antes que el miocardio normal, y esta actividad eléctrica hace que el segmento ST se fusione con la onda T, lo que va a dar lugar a una elevación o una depresión del segmento ST, según el área afectada del corazón y según la derivación utilizada para su evaluación. Su inicio y final se va a ver igual al segmento ST normal.
Su duración es de 0,20 segundos o menos. Su amplitud. Un segmento ST es anómalo cuando está elevado o deprimido 1 milímetro o más de 0,4 segundos. Un cuadrado pequeño después del punto de unión del complejo QRS. Configuración. Cuando está elevado, el segmento ST puede ser plano, cóncavo o arqueado. Si está deprimido, puede ser plano, ascendente o descendente. Este indica que se ha producido una alteración en la repolarización ventricular. Dentro de las causas de la elevación del segmento ST encontramos infarto miocárdico agudo, isquemia miocárdica, aneurisma ventricular, pericarditis aguda, patrón de repolarización precoz, hipopotasemia. Dentro de las causas más frecuentes de la depresión del segmento ST encontramos el infarto miocárdico subendocárdico, la angina de pecho y la hipopotasemia. Enfermedades que se pueden evidenciar en el electrocardiograma. Hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular, también llamada hipertrofia cardíaca, es una enfermedad que consiste en un aumento del grosor del músculo cardíaco, el miocardio, que conforma la pared ventricular, tanto derecha como izquierda, secundaria a una alteración en la que el ventrículo debe esforzarse más para contraerse por tener que vencer un obstáculo como por ejemplo la estenosis pulmonar valvular, el cual es la estrechez de la apertura de la válvula que regula el paso de la sangre hacia los pulmones. En un electrocardiograma de un perro con hipertrofia ventricular derecha, la velocidad de la gráfica es de 50 miligramos por segundo. Por lo tanto, las 10 principales divisiones de la cuadrícula sobre el eje horizontal constituyen un segundo. Las marcas de cada segundo se aprecian como pequeñas deflexiones hacia abajo en el tope de la cuadrícula. Tanto el intervalo PP como el RR son de 0,6 segundos, de manera que las frecuencias tanto auriculares como ventriculares son de 100 por minuto. Las anomalías más evidentes son los complejos QRS predominante negativos registrados en la derivación 1 y los complejos QRS de gran amplitud y bidireccionales registrados en las derivaciones 2 y 3. A continuación vamos a realizar la interpretación de un electrocardiograma con una patología. En este caso tenemos una degeneración valvular crónica. Presentamos la siguiente historia del caso. Cocker, macho, 10 años de edad y 12 kilogramos de peso. Presenta una historia de episodios frecuentes de tos, intolerancia al ejercicio, letargia, dificultad respiratoria, taquignia y mal descanso nocturno. El animal ha sufrido una pérdida progresiva de peso. En el examen físico, el perro muestra una mala condición corporal. Se encuentra disneico, con taquignia y en momentos de excitación presenta una tos insidiosa, es decir, una tos seca, la que no comporta secreción alguna. El pulso arterial está ligeramente debilitado. A la auscultación se percibe un soplo sistólico de grado 5 y 6, que se advierte con más nitidez sobre el vértice cardíaco izquierdo. El grado 5 y 6 implica la palpitación de un frénito precordial asociado al soplo. Un frénito de la zona precordial sugiere un defecto interventricular pequeño. En el precordio derecho se detecta un segundo soplo sistólico de diferente tonalidad y grado 3 y 6. El ritmo cardíaco presenta una ligera irregularidad. A continuación podemos observar el electrocardiograma que se le realizó, así como también su interpretación. Se observa una frecuencia cardíaca de 150 palpitaciones por minuto, es decir, que se muestra una frecuencia cardíaca elevada. El ritmo es predominante, regular, salvo por la presencia de extrasístoles ventriculares prematuras relativamente frecuentes. Debemos recalcar que las contracciones ventriculares prematuras son contracciones anormales que comienzan en los ventrículos. Por lo general, esas contracciones adicionales laten antes del siguiente latido del corazón regular previsto y con frecuencia interrumpen el orden del bombeo normal.
primero las aurículas y después los ventrículos. Se aprecian ondas P mitrales que se encuentran menores a 0,04 segundos y con escotadura. El eje cardíaco está dentro de lo normal, 80 grados, aunque las ondas Ceres superan los 3,5 milivoltios de amplitud. Con las posibles causas del caso clínico, con los datos presentados basados en la historia clínica como la raza y edad del animal, una exploración física y examen radiográfico, se puede establecer un diagnóstico presuntivo. Se trata de una degeneración valvular crónica que afecta posiblemente a ambas válvulas atrioventriculares como la mitral y la tricúspide. En el ECG se mostraron unas ondas P anchas y con una escotadura que aumenta de amplitud en la segunda fase de la onda. Esa circunstancia es indicativa de un gran agrandamiento del atrio izquierdo y que es consecuencia de la regurgitación que se produce en la válvula mitral. También encontramos un complejo QRS ligeramente más ancho de lo normal, con un tiempo de 0,06 segundos, con una onda R muy amplia en la derivación 2. Esta nos advierte de la cardiomegalía derivada de la sobrecarga de volumen producida. La aparición de extrasístoles ventriculares es consecuencia de la sobredistensión del ventrículo y la previene acerca de la severidad del proceso a tiempo que condiciona el tratamiento. En un caso de degeneración valvular crónica con edema pulmonar, un tratamiento se basa fundamentalmente en la administración de diuréticos como la furosemida si el perro acepta también una dieta restringida de sodio. La utilidad de los glucósidos digitálicos en esta patología está cuestionada, ya que solo se recomienda cuando la enfermedad ya esté avanzada, cuando hay evidencia de insuficiencia miocárdica, por ejemplo. En el caso expuesto, la presencia de complejos ventriculares prematuros nos obliga a ser todavía más prudentes con la administración de lo que es la digoxina, pues al incrementar el retraso de la conducción a nivel del nódulo atrioventricular puede potenciar la aparición de esta extrasístoles. No obstante, cuando los complejos ventriculares prematuros no son frecuentes y son concurrentes con un fallo miocárdico, la digoxina puede eliminarlos también. En cualquier caso, la baja frecuencia de aparición de estos extrasístoles nos hace necesario aplicar una terapia antiarrítmica específica por el momento. Si la tos y la disnea presentadas resultan ser insidiosas y tanto los diuréticos como los IECAS no logran controlarlas, estará indicada la administración de teofilina y codeína u otro antitusic. Si el paciente no presenta una mejoría, habrá que considerar la administración de otro vasodilatador como la hidralazina y eventualmente un diurético diferente al de la furosemida, como es el caso de la hidroclorotiazida.